Bien, muchachos, vamos a ver lo que es la formulación y nomenclatura de química inorgánica. Un tema bastante bonito, bastante teórico, pero al mismo tiempo práctico, porque la nominación, ¿verdad? Y la formulación de nombres es teórico, pero a la hora de ejecutarlo en las fórmulas químicas, lo hacemos práctico. Fíjense que la formulación va a expresar la composición y la proporción de las moléculas y de los compuestos químicos. Esto lo va a hacer mediante dos formas, mediante símbolos y mediante subíndices. Fíjense que el número de compuestos químicos que hasta el momento, ¿verdad?, se han formulado y se han nombrado son más de 300 millones. Imagínense cuántos químicos, ¿verdad? Cuántos compuestos químicos hay. Pero, ¿qué son las sustancias simples? Primero vamos a empezar con ellas. Bueno, las sustancias simples van a ser aquellas que encontremos tal como están en la tabla periódica, pero las sustancias simples eh, las vamos a ver como un elemento, las vamos a tomar como un elemento y este, pero vamos a tener moléculas. A estas moléculas les vamos a llamar diatómicas, triatómicas, tetratómicas, octatómicas. En este caso tengo, por ejemplo, el compuesto de dos moléculas de hidrógeno. Yo acá la otra vez ponía que el O2, este que está acá, se había formado, por la sumatoria de dos moléculas de oxígeno. ¿Sí? Aquí oxígeno 1 más oxígeno 1 me forman O2. Esto es una molécula de oxígeno, o sea, es una molécula de la misma especie. Ahora, vamos a tener tres sistemas de nombrar. Para la UPAC va a ser la sistémica, vamos a tener la stop y vamos a tener la tradicional. En estos compuestos que son de la misma sustancia, ¿sí? O sustancias simples, no vamos a tener la stock, la nomenclatura de stock. Pero son tres sistemas las que vamos a estar manejando, con los que vamos a utilizar. Ahora, la UPAC es la Organización, ¿verdad?, Internacional de Química Pura y Aplicada. Es como el Sistema Internacional de Medida, que son los responsables o son los encargados de asignar nombres. En este caso, ¿verdad?, a los compuestos químicos. Vamos a ver acá que, por ejemplo, el flúor 2, ¿sí?, en el sistema UPAC se va a llamar Di. En estas nomenclaturas, en estos nombramientos, en estas formulaciones, vamos a usar prefijos y sufijos, fíjense. Y vamos a usar ya sea el nombre base del elemento o la raíz del nombre del elemento. ¿Qué quiero explicar con cuando digo la raíz? Significa que voy a utilizar parte del nombre del elemento, no todo el nombre, sino que parte de. Ok, pero en este caso del flúor se va a llamar en la UPAC, en la nomenclatura UPAC, Di. Di quiere decir dos. Ok, hay quienes, por ejemplo, esto lo llaman dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido. Y está bien, correcto, porque bi significa bi, dióxido, significa dos. Está bien, ¿verdad? Pero fíjense que ya para la nomenclatura química no. Esto lo podemos usar, por ejemplo, en una lectura de lenguaje, en un artículo del periódico, pero ya en un artículo científico o ya en una formulación química no lo podemos usar porque no es lo correcto. Entonces, veamos este de 8, ¿sí? Octo en la sistémica. Y luego va el nombre del elemento, octoazufre. Muy bien, en el caso del flúor, para la tradicional solo va a ser su nombre tradicional. Hidrógeno, flúor, tal como aparece en la tabla periódica. Ok, al pie de la presentación tengo una nota, un punto, miren. Los gases nobles son monoatómicos. Ok, por tal razón, ¿sí? Por tal razón, eh, estos no van a formar, no van a estar, ¿sí? No van a estar en un nombramiento. Ellos ya tienen su nombramiento en la tabla periódica.
No necesitan ¿verdad? Asignarle un nombre porque ya lo tienen. Los metales se presentan simplemente mediante el símbolo, ¿verdad? De la tabla periódica, como por ejemplo el cobre, el hierro, la plata, el oro, ¿sí? Estaño, etcétera. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, estos son los estados o números de oxidación. Hay que tenerlos bien presentes ya que los vamos a ocupar. Esta tabla es como la tabla periódica. Ahora me explico en lo siguiente. Cuando tengamos que asignar un número, por ejemplo, en un laboratorio, en una guía o en un examen evaluado, nosotros vamos a poder utilizar esta tabla porque obviamente va a ser difícil aprendernos los estados de cada uno de los grupos y ya no se diga los estados de oxidación de cada elemento. Deberíamos hacerlo, deberíamos, pero ese deberíamos es lo ideal, ¿verdad? Cosa que no vamos a exigir, ¿sí? Porque no estamos estudiando algo profundo en química, ¿verdad? No estamos estudiando una química o una licenciatura en eso, ¿verdad? O algún rubro de química. Solamente necesitamos crear las bases de la química para que cuando ustedes lleguen a la universidad, pues ahí sí se les pueda exigir y usted ya lleve las bases, por lo menos lo básico, sí, lo básico de las nominaciones y formulaciones. Muy bien, entonces vamos a ver, fíjate que en el grupo A, hidrógeno está con un asterisco, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, que está en el grupo A, van a tener solamente dos estados de oxidación y el hidrógeno puede adoptar el, la carga de oxidación -1, ¿verdad? Ok, ese es un criterio para el hidrógeno, al no ser metal, ¿verdad? Ahora en el grupo 2, pues solamente va a haber un estado, que es +2, y miren, y así en cada grupo. En el grupo 6, sí, va a tener 3 estados de oxidación, ¿ok? Y fíjense que nosotros para los estados de oxidación vamos a tener que tomar en cuenta cuántos estados tiene, porque vamos a tener el estado menor, el estado de en medio y el estado, ¿verdad?, mayor. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a designar un sufijo y un prefijo, ¿ok? Para las nomenclaturas tradicionales y para las nomenclaturas stop. ¿Ok? Para la UPAC es diferente. ¿Ok? Entonces, el grupo, por ejemplo, 7 tiene 5, igual que el grupo 8. Para el grupo 9 y el grupo 10 van a tener 2, pero el grupo 10 también, bueno, sí, el grupo 10B va a tener 2 también. El grupo 11 va a tener 5. El grupo 12 va a tener 3. El grupo 13 va a tener 3. El grupo 14 va a tener 3, 5, 7 estados de oxidación. El grupo 15 tiene una barbaridad, tiene 6, 9, 11. 11 estados de oxidación. El grupo 16 tiene 2, 4, 6, 8, 9. Y el grupo 17 tiene 2, 4, 5, 6 estados de oxidación. Entonces, la tabla la van a poder usar, ¿verdad? Ahora, si ya no lo podemos, mejor, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a los compuestos binarios. Dicho lo anterior, ¿y qué pasa con los compuestos binarios? Bueno, como su nombre dice bi, ¿sí? Aquí como no es para asignar a una formulación química, yo puedo usar el bi, que quiere decir dos, doble. Entonces, se trata de compuestos que tengan dos especies, ¿sí? Distintas. ¿Sí? Ahora, si fueran ternarios, entonces tres especies distintas. Si fueran cuaternarios, entonces 4. Pero, entonces ahorita solo vamos a ver nomenclaturas para los compuestos binarios. Ok, miren, vamos a empezar con óxidos, compuestos óxidos, óxidos metálicos. Sí, solo muevo esto por acá. Y ¿cuál es la característica de estos? Mira, son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico. Y específicamente los óxidos metálicos van a ser oxígeno con un metal. Aquí tengo, aquí tengo la formulación,
o el algoritmo que me va a permitir el metal, ¿sí? ¿Ok? Más la carga de electrón, sí, de electrones o atómica, ¿ok? Y bueno, miren, voy a tener el metal más el oxígeno más la carga del oxígeno. Ok, aquí está la formulación, sí, o sea, su fórmula. Ok, lo que me permite la comprensión. Ahora, esta formulación la voy a aterrizar de lo abstracto porque está abstracta. Sí, de lo abstracto lo voy a aterrizar a lo que es lo práctico. Ahora, aquí están los tres sistemas que nosotros vamos a trabajar. El sistémico, UPAC, la nomenclatura stop y la nomenclatura tradicional. Ok, para nominar voy a utilizar, por ejemplo, en la UPAC, primero el prefijo. El prefijo. Lo voy a utilizar, fíjate bien, según el número atómico. Ok. Si es 2, D. Si es 3, tri. Si es 4, ¿verdad? Tetra. Si es 5, penta. Bueno, y así. Luego la palabra óxido, la palabra base. ¿Sí? Luego la palabra base. Y luego le voy a añadir, ¿sí? Le voy a añadir, en este caso, di, ¿sí? Más el metal, ¿sí? Ok. Ahora, le voy a añadir lo del nombre, la nominación del metal. Para el stop, la nomenclatura va a ser así. Óxido, la palabra básica, óxido, más el metal, ¿sí? Más el nombre del metal, ¿sí? Sí, óxido de el metal y el número romano que va a ser la carga del estado de oxidación. Esto hay que seguir una serie de pasos. Ahora, para la nomenclatura tradicional voy a poner la palabra base óxido y luego hago calculo el estado de oxidación y bueno, de ahí comienzo a ver si empiezo con hipo, luego la raízita, sí, de la palabra, del metal y luego el sufijo. Entonces, tengo el prefijo, la raíz de la palabra y luego el sufijo. En estas dos, en el oso y el ico, también igual tengo que sacar los estados de oxidación y determinar si es oso o si es ico. Esto va, si es oso o ico, va a depender de la carga, ¿sí? Cómo lo encontremos. Por ejemplo, acá tenemos los estados de oxidación para el oxígeno. Para el oxígeno solo tengo uno, es -2. Para el hierro tengo 2, ¿sí? +3 y +2. Para el litio solamente hay uno y es +1. Ok, eso lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien, empecemos, ¿sí? Empecemos con la parte de esta nominación. Ok, aquí está. Bueno, me dicen que para la sistémica UPAC, ¿cómo se va a nombrar, por ejemplo, FO? Bueno, como en el caso del oxígeno no tiene, ¿sí? Entonces no tiene carga atómica, o sea, no tiene número de átomos, entonces es 1, ¿sí? No se le pone porque ya se sobreentiende. Entonces 1, entonces va a ser mono. Y luego va a ir la palabra óxido, ¿sí? Que dijimos que es la palabra básica, óxido. Ok, entonces para la sistémica sería el número atómico, ¿sí? Del oxígeno más la palabra óxido, óxido, ¿sí? Y luego D, ¿sí? Y aquí le voy a poner más, o sea, ese más metal. Ok, el metal, ok. Entonces sería, mira, mono, óxido de hierro. Ok, ahora en este, perdón, va a ser tri, porque tengo 3 átomos, sí, que me están haciendo una molécula de oxígeno. Aquí 3, luego la palabra base, óxido, de
En este caso, aquí voy a utilizar nuevamente el prefijo, ¿sí? Di, porque el hierro tiene dos. Di y luego el metal, hierro. En este otro caso del óxido de litio, va a ser así, miren. Puedo poner monóxido, mono, ¿sí? De, y el litio tiene una cantidad de átomos 2, un número atómico 2. Entonces, di, por ser 2, litio. Si fuera 3 aquí, entonces sería trilitio. Muy bien. En la sistémica, pues resulta bastante fácil porque no tengo que ver los estados de oxidación. Simplemente tengo que ver la cantidad de átomos que poseen las especies involucradas en la molécula. Recuerden que estamos en compuestos binarios porque solamente hay dos especies que están conformando una molécula. Muy bien, ahora nos vamos para la nomenclatura stop. En la nomenclatura stop, sí, en la nomenclatura stop, va a pasar que yo debo de ver los estados de oxidación. Para los estados de oxidación yo debo de hacer una sumatoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué rayos dice aparece el 2 romano? Bueno, la nomenclatura stop utiliza números romanos, ¿verdad? Ya es una característica de esta nomenclatura, pero ¿de dónde salen esos números romanos? Bueno, salen de acá, miren. Vamos a hacer el balanceo de las cargas de los estados de oxidación. Y bueno, planteo la ecuación y luego comienzo. Bueno, yo sé que el estado de oxidación para el oxígeno es 2. Ok, lo coloco arriba. Ahora, realmente tienen un átomo cada uno, un átomo de oxígeno y un átomo de hierro, pero no se colocan porque ya se sobreentienden. Acá yo los voy a utilizar por cuestiones de enseñanza, pero no se deben de colocar. Entonces yo digo, para calcular eso, yo tengo que multiplicar. 2 menos 2 por 1 me va a dar menos 2, ¿sí? Menos 2. Y para que la sumatoria de esto me dé 0, entonces yo tengo que colocar un más 2 al hierro. Su estado de oxidación es más 2. Entonces yo digo más 2 por 1, más 2. Y entonces ya puedo hacer la suma. Me va a dar 0. Ok, balanceada la carga de los estados de oxidación, me doy cuenta que este número de estado de oxidación es más 2. Ahora, puedo consultar, por ejemplo, la tabla. Voy a consultarla. Y yo digo, bueno, ese más 2 está aquí, miren. ¿Sí? Ok, entonces lo voy a utilizar y lo voy a colocar en la nominación. Ok, entonces pongo óxido de hierro, romanos 2, porque el hierro tiene un estado de oxidación 2. Muy bien. Ahora, en este otro caso del óxido de hierro, ¿sí? Del óxido de hierro, eh, pongo la ecuación, voy a borrar porque ya llené de escritura. Sí, vamos a borrar. Ok, ya borramos. Y fíjense, para este óxido de hierro, nuevamente pongo la ecuación, ¿sí? Y hago su balanceo de cargas. Ok, para el oxígeno es menos 2. Ahora yo digo, menos 2 por 3 me va a dar menos 6. Ahora necesito equilibrar esa carga para que me dé 0. Entonces, ¿cuánto le debo de poner al hierro? Debe de ser más 2. ¿Sí? Perdón, más 3, perdón. Ok, más 3. Más 3 por 2, 6. 6 positivo. Ok, ya estaba multiplicando mal. Ok, ahora ya puedo cancelar y me va a dar 0. Las cargas están equilibradas. Ahora, ¿cuánto es el estado de oxidación del hierro? 3. Entonces voy a ir y lo voy a nominar romanos 3. Óxido de hierro, romanos 3. Bueno, en el caso de del óxido de dilitio o óxido de litio,
No se lo coloca porque el estado de oxidación, hay una regla que te dice que si el estado de oxidación es 1, entonces no se coloca, pero ya se sobreentiende. Y si te fijas, el litio tiene un estado de oxidación. Si esa regla dice de que si el metal tiene solo un estado de oxidación, entonces no se va a colocar. Y entonces no se coloca el número romano. Ahora en la tradicional, si veamos qué pasa en la tradicional. ¿Sí? Vamos a borrar. Ok. Para, para esta nominación de óxido ferroso, ¿cómo es que se logró poner ese óxido ferroso? Aquí lo tenemos ya. Lo tenemos. Bueno, vamos a colocar la palabra base, que sería óxido. ¿Sí? El nombre del metal. Bueno, óxido primero. Sería así mismo. Óxido. ¿Sí? Óxido más la raíz del metal, del nombre metálico, más oso o ico. Aquí voy a poner ico o oso.